Para el trabajo práctico número 2 tenemos 30 ejercicios. No voy a resolver los 30 en el video porque si no se va a hacer muy largo. Y además hay muchos que pueden llegar a ser como repetitivos. Entonces elegí algunos puntuales para resolver. Pero igual así voy a dejar en la descripción una carpeta que contiene el código con los 30 programas resueltos. El ejercicio 6 nos pide determinar si un número es par o impar. Para resolverlo lo que hacemos es pedir por pantalla que se ingrese un número, lo almacenamos en la variable de número de tipo integer y en una estructura if vamos a preguntar si el número mod2 es igual a 0. El operador mod lo que hace es retornar el residuo de una división. Y en caso de que sí sea 0, vamos a decir que es par. Y en caso de que no, impar. Probamos con el número 10, vemos que es par. Ahora vamos a probar con un impar como el 7. Y una última vez con el 0. Para el ejercicio 8 tenemos que pedir dos números y la operación que queremos realizar con ellos y devolver el resultado. Empezamos definiendo como float la variable número 1, número 2 y número res. Las definí como float porque al haber una división puede retornar valores con decimales. Después la operación como un char, pedimos por pantalla los dos números y se los asignamos a la variable de número 1 y número 2. Después por pantalla vamos a pedir un char que se le va a asignar a la variable operación, que va a ser S para la suma, R para la resta, M para multiplicar y D para dividir. Vamos a tener un switch que va a funcionar con la variable operación y en el caso de que sea S, R, M o D va a ser la operación correspondiente y lo va a almacenar en la variable res. Al salir del switch mostramos por pantalla el resultado que se muestre con dos decimales y la variable res. Vamos a ejecutarlo una vez con cada una de las operaciones. Vamos a ejecutarlo una vez con cada una de las operaciones. Acá tenemos la suma. 1 con la resta. 50 menos 20 nos devuelve 30. 1 con la multiplicación. 10 por 60, 600. Y un último con la división. Tenemos que 10 dividido 3 es 3,33. En el ejercicio 9 nos dan los tres lados de un triángulo y tenemos que determinar qué tipo de triángulo es. Así que definimos como entero los tres lados y yo automáticamente le di los valores en lugar de andar pidiéndolos. Y resolví todo en un único if compuesto. Primero voy a preguntar si el lado 1 es igual al lado 2 y también si el lado 2 es igual al lado 3. En ese caso es un triángulo equilátero. Tengan en cuenta que se tienen que cumplir ambas condiciones para que se ejecute esta instrucción. En caso de que no sea así, en caso de que una o las dos condiciones no sean verdaderas, pasamos al siguiente. Vamos al else if, donde va a preguntar si el lado 1 es igual al lado 2 o el lado 1 es igual al lado 3 o el lado 2 es igual al lado 3. Esto es para saber si hay al menos dos lados iguales. Y con que se cumpla al menos una de las tres condiciones va a entrar. Nos va a decir que es un triángulo isósceles. Y por descarte, si no se cumple ninguna, deducimos que es un triángulo escaleno. Vamos a ejecutarlo con los tres lados iguales. Vemos que nos devuelve que es un triángulo equilátero. Le cambio los valores. Ahora tenemos solo dos lados iguales. Nos devuelve que es un triángulo isósceles. Y por último, con los tres lados distintos, tenemos que es un triángulo escaleno. Para el ejercicio 11 tenemos que determinar el sueldo de un empleado y si el mismo supera los 20.000 pesos. Lo que tenemos de información son las horas trabajadas, la antigüedad y la categoría del empleado. Para empezar lo que hice fue declarar las variables que iba a utilizar, definí como constante los cuatro tipos de categorías y el año y comienzo pidiendo la categoría del empleado, lo almaceno en una variable que se llama categoría de tipo entero. Hago lo mismo con la antigüedad y con las horas trabajadas. Después tengo una estructura switch que trabaja con la variable categoría y dependiendo si es 1, 2, 3 o 4 va a calcular el valor de las horas utilizando la fórmula de horas trabajadas por el precio de la categoría, que estas son las que definimos como constante acá arriba. Después el valor del sueldo va a ser igual a el valor que está en valor de horas más la antigüedad del empleado por la constante año que vale 650. Y por último preguntamos si el sueldo es mayor a 20.000. Muestro por pantalla que es mayor a 20.000 y muestro también el valor del sueldo. Vamos a ejecutarlo a ver cómo funciona. Pongo que es categoría 1, que tiene 20 años de antigüedad y que trabajó
35 horas. Tenemos un sueldo de 16.500. Lo ejecuto de vuelta pero con otros valores. Vamos a poner que es de categoría 4, que tiene 20 años de antigüedad y que trabaja 40 horas. Tenemos que el sueldo es 25.000 y nos informa que es mayor a 20.000. El punto 14 nos pide hacer una encuesta entre 100 personas para ver si quieren votar a un candidato A o a un candidato B. Y después tenemos que calcular los porcentajes obtenidos por cada uno. Lo podemos resolver de la siguiente manera. Hacemos una estructura for que se va a iterar la cantidad de veces que queremos realizar la encuesta. Yo acá lo hice hasta 10, así es más rápido de ingresar los datos. Y preguntamos si se quiere votar al candidato A o al candidato B. Almacenamos la respuesta en la variable voto, que es de tipo char. Y después preguntamos si es igual a la A, le sumamos 1 al contador de A. Y si es igual a B, 1 al contador de B. Para calcular el porcentaje que le corresponde a cada uno, utilizamos la fórmula de porcentaje, que es, por ejemplo, para el contador A, hacemos contador A por 100 dividido la suma entre contador A y contador B, que la suma de estas dos variables es la cantidad total de votos. Para el porcentaje B hacemos lo mismo, solo que reemplazamos contador A por contador B en esta parte. Y después lo mostramos por pantalla. Vamos a probar cómo funciona. Tenemos 3 votos para el A, 7 votos para el B y nos muestra 30% y 70%. Vamos a ejecutarlo una vez más con otros valores. Y tenemos con 6 votos para el A, 4 votos para el B, con un porcentaje de 60% para el A y 40% para el B. En la consigna 19 nos piden ingresar varios números y finalizar cuando se ingrese un 0. Y tenemos que informar la cantidad de valores ingresados entre pi y 3pi y también el menor de todos. Para empezar, definí pi como una constante. Las tres variables que voy a utilizar, que son número ingresado, menor y contador. Para empezar, pido un número y lo almaceno en la variable número ingresado. En la variable menor ingreso el primer número y después comienza el while. El while se va a iterar siempre que el número ingresado sea distinto a 0. Dentro del while, para la primera consigna que nos pide cantidad de números ingresados entre pi y 3pi, lo que hice fue un if que pregunta si el número ingresado es menor o igual a pi y el número ingresado es mayor o igual a pi por 3. Se tienen que cumplir ambas condiciones para que el contador se incremente. Después, para buscar el menor de los números, pregunto si el número ingresado es menor o igual al menor. Entonces en la variable menor reemplazo con el número ingresado. Y al final del while vuelvo a pedir que se ingrese otro número para seguir iterando o salir en caso de que se ingrese 0. Una vez que salimos del while, muestro por pantalla la cantidad de números ingresados entre pi y 3pi con la variable contador, el menor de los números y la variable menor. Cuando lo ejecutamos se ve algo así. Nos ponemos a ingresar distintos números y va a seguir iterando siempre que los números sean distintos a 0. Ponemos el 0 y vemos que termina. Nos dice que hay 8 números que están entre pi y 3pi y que el menor de los números ingresados fue 2. En el ejercicio 24 tenemos que hacer un programa que, dependiendo del precio de una venta, tenemos que determinar qué descuento se le va a hacer. Las tres variables que voy a utilizar las definí como float. Pido que se ingrese el precio de la venta, lo almaceno en la variable precio y la utilizo como variable de control del while. Se va a ejecutar siempre que sea mayor a 0. Para determinar de cuánto va a ser el descuento, tengo un if compuesto donde primero pregunta si es menor a 50, entonces el descuento es de 3.5. Si no, si es menor a 150, el descuento es de 10. Si no, si el descuento es menor o igual a 300, es de 20. Y por último un else, donde va a ser de 25, que sería el caso donde es mayor a 300. Para calcular el precio neto, lo que hago es, a la variable precio le voy a restar el descuento que obtuvimos arriba, con la fórmula de precio dividido 100 por descuento. Muestro por pantalla el descuento que se va a efectuar. Muestro otro cartel con el precio neto, .2f, para que se muestren solo dos decimales. Y por último en el while vuelvo a pedir que se ingrese la variable precio para saber si quiero seguir iterando o si quiero salir. Si quiero salir hay que ingresar un valor que sea negativo. Voy a ejecutarlo una vez con cada uno de los descuentos. Con uno menor a 50
tenemos un descuento de 3.5, un valor entre 50 y 150, descuento del 10%. Vamos a poner un valor entre 151 y 300, tenemos valor de 20%, y un valor mayor a 300, un descuento del 25%. Por último, les quería comentar el ejercicio 27, donde tenemos que hacer un programa para controlar las ventas de las entradas para un partido de fútbol. Tenemos que determinar el precio según a cuál de las tribunas va a ir, y tenemos que mostrar la cantidad de personas que asisten a cada tribuna, el total de personas que asistieron y el monto total recaudado. Así que para empezar, definí como constante el valor de cada tribuna, declaré las variables que iba a utilizar, inicialicé en 0 cada uno de los contadores, y acá me surgió un problema que ahora les voy a comentar. Lo que hago es pedir un entero para ver a cuál de las tribunas quiere ir, siendo el 1 para el norte, 2 para el sur, 3 para oriente y 4 para occidente, y por último el 0 para finalizar el programa. Lo almaceno en la variable de tribuna, entro al while siempre que sea distinto a 0, y tengo un switch que se va a manejar con la variable de tribuna, y dependiendo de cuál se ingresó va a calcular el precio y va a sumar 1 al contador. Y el tema es que si usamos la variable de tribuna como un string, una colección de caracteres, el switch deja de funcionar, te pide que ingreses solo un entero o un carácter solo. Y si usamos un solo carácter, no cumpliríamos con la consigna de que se pueda ingresar triple Z para finalizar. Y también tendríamos problemas que la O sería O para oriente y O para occidente. Así que por eso yo decidí usar un entero. Bueno, continuando, para la recaudación total fui acumulando el precio, y para el total de asistentes hice un contador. Muestro por pantalla el valor de la entrada con la variable precio, y por último, antes de finalizar el while, vuelvo a preguntar a qué tribuna se desea ir o si quiere finalizar el programa. Al final del programa hago un informe final con el total de asistentes, la recaudación total y cuántos asistentes fueron a cada una de las tribunas. Vamos a ejecutarlo con un asistente para cada una de las tribunas. Tenemos que para la norte cuesta 250, lo mismo para la tribuna sur, 450 para la tribuna oriente, 650 para la tribuna occidente. Voy a repetir una más para la sur, pongo 0 para finalizar, y tenemos que asistieron 5 personas. Este es el total que se recaudó, todos los contadores en 1 menos el de tribuna sur que ingresé 2 veces, y eso sería todo.